en el caso de afaquia. Entonces, primero es importante ver las causas de afaquia, los tratamientos que existen para resolver este problema, y luego vamos a ir viendo las diferentes técnicas que se han ido presentando con el pasar del tiempo y exponer los pros y contras de cada uno, ¿no? Entonces, en este estudio, presentado por Shin Yamane en el 2017, cuando presentó su técnica de fijación intraescleral, vemos que las características más resaltantes de este grupo de 100 pacientes, la causa más frecuente para realizar una fijación escleral fue dislocación del lente intraocular debido a pseudofoliación o trauma. En cuanto a género, en realidad no había una diferencia estadísticamente significativa, y la principal indicación para realizar estas cirugías fueron la misma dislocación o subluxación del complejo bolsa-lente dentro de este grupo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en nuestra realidad? En nuestra realidad, la mayor cantidad de técnicas o de cirugías que nosotros realizamos acá de fijaciones esclerales son por afaquia no secundarias a pseudofoliación, sino son secundarias a traumas iatrogénicos realizados durante la cirugía de catarata, ¿no? Este es un hospital docente, por ende, a veces surgen complicaciones y por ende tenemos que ver la solución para eso, ¿no? Entonces, como primera solución de afaquia, tenemos que podemos usar lentes, gafas, correctoras, obviamente si sabemos que tenemos una afaquia unilateral y usamos anteojos, vamos a tener una aniseikonia importante, ¿no? Con el disconfort que genera el uso de lentes de gafas, pero bueno, también se pueden usar lentes de contacto y que no generan tanta aniseikonia como con los lentes graduados. Además, muchos pacientes en los cuales tienen queratopatías bulosas y les retiramos pseudofágicas y les retiramos el lente, no les fijamos el lente, simplemente lo dejamos áfaco, le hacemos el trasplante de córnea y sobre esto le colocamos un lente de contacto para corregir la afaquia, ¿no? Entonces, si viajamos en el tiempo, había muchas técnicas, ¿no? Inclusive había muchas técnicas de fijación donde se usaban lentes rígidos, lentes que contaban con orificios en las mismas ápticas que estaban diseñados para fijar estos lentes a esclera, a iris, y así poder darle solución a la afaquia. Y diferentes, como no es parte de la charla de hoy, pero diferentes técnicas como suturar estos lentes. También teníamos la opción de los lentes de cámara anterior, ¿no? Que sí hemos llegado a colocar varios acá, en este hospital. Con la salvedad de que siempre teníamos que hacer una iridotomía periférica y para evitar el bloqueo pupilar y con las posibles complicaciones que estas podían presentarse.
Entonces, ¿por qué hacer fijación escleral cuando tenemos afasia, subluxación de lentes, subluxación de lentes intraoculares o subluxación de cristalina? Porque tratamos de poner el lente donde originalmente debería estar. Así tenemos una menor descompensación endotelial y no hay un roce constante del iris contra el lente, previniendo una ovitis granulomatosa, un edema macular cistoide, dispersión pigmentaria, captura de la óptica por la pupila, irritación del iris, erosión o ruptura de las suturas que se utilizaban en ese tiempo, que era el prolene, o y el astigmatismo inducido por el balanceo del mismo lente, como estaba fijado a través de suturas, es como, yo les explico a los pacientes que es como una marca, ¿no? Este lente tiende a moverse y produce un tilt. Entonces, por el 2011, febrero del 2011, el doctor Agarwal y sus colaboradores describieron una técnica de fijación escleral utilizando unos flaps esclerales eh, y atravesando las ápticas de los lentes a través de la esclera y pegando todo esto con eh, adhesivo tisular. Entonces, a raíz de eso empezamos nosotros a ver cómo es que podíamos sol- Mariela Oceda, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Entonces, eh, empezamos a ver qué opciones teníamos para poder solucionar esto, ¿no? Ya que en el país hasta el momento no estamos con un importador de adhesivo tisular certificado. Todos los adhesivos tisulares que se consiguen acá son importados no de forma oficial y por ser obviamente un tejido, un derivado de la sangre, tiene que tener una cadena de refrigeración y todo esto, ¿no? Pero ya esto no salimos del tema. Entonces empezamos a realizar, ¿no? La técnica de la fijación escleral del lente, que primero se describió haciendo los flaps esclerales con una perforación escleral debajo de los flaps para capturar las ápticas de un lente que en un inicio era rígido y de 3 piezas y exteriorizando las ápticas, creando unos bolsillos esclerales con con unas agujas de tuberculina y enterrando las ápticas en esa zona para posteriormente pegar los flaps con el adhesivo tisular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a desarrollar nosotros? Este es otro tipo de dislocación de lente intraocular, es un paciente con Marfan, eh, en los cuales decidimos hacer la técnica de fijación escleral de Agarwal, ¿no? Eh, entonces lo que se hace son dos peritomías 180 grados una de la otra. La imagen, me va a disculpar, pero no tiene muy buena resolución, porque son videos del 2012, que he caído en cuenta que ya ha pasado bastante tiempo, entonces ya estoy medio viejo, así que lo que hacíamos eran dos bolsillos esclerales 180 grados uno del otro, con un cuchillete Crescent. Acá lo que estamos intentando hacer es ver si podíamos hacer una
Esta parte la voy a adelantar porque no tiene que ver con la charla. Entonces, bueno, ahí se está aspirando el material eh, de la corteza. Estamos haciendo el ingreso debajo de los flaps esclerales, como se ve, tanto nasal como temporal. Hubiese sido ideal de repente si hubiésemos tenido unos anillos de tensión capsular, suturarlos con esa bolsa que quedó íntegra, pero lamentablemente no contamos con eso. Entonces, la técnica planteada fue la fijación escleral. Ahí estamos haciendo una vitrectomía anterior para todo el vitro anterior, comerlo y también comernos la bolsa de lente. Estamos haciendo la vitrectomía. Es importante hacerla por los puertos donde se va a exteriorizar el lente, porque si no vamos a traccionar el vitrio en esa zona, que es la base del vitrio. Y en este caso estamos usando un lente MA60 NC de Alcon, ¿okay? De 3 piezas. Estamos con una micropinza de retina, agarrando la óptica distal, ¿no? Inyectando el lente y se va a quedar exteriorizada la óptica proximal. ¿Okay? Una vez que sucede eso, vamos a, con mucha gentileza, vamos a sacar o exteriorizar las ápticas, que son de PMMA. Y ahí vamos a realizar, metemos con una pinza de retina una áptica proximal y la pasamos a la otra mano. Eso es lo que se conoce como el handshake technique, que refiere que hay que hacerlo para facilitar la cirugía. Y se lo volvemos a entregar a la pinza que nos dio la áptica para exteriorizarla nuevamente, ¿no? Ahí con una aguja de una jeringa de tuberculina estamos creando los pockets o bolsillos esclerales que deben ser paralelos a la esclera para poder ingresar las ápticas dentro de esos bolsillos esclerales, ¿no? Entonces, eh, la pregunta va, bueno, si no tenemos adhesivo tisular, ¿qué hacíamos? Bueno, decidimos poner suturas, ¿no? Pusimos 2 suturas como si fueran un flap de trabeculectomía con nylon 10 ceros y se suturaba ambos flaps y de ahí la conjuntiva por arriba, se hacía una pequeña iridotomía periférica y se verificaba que no hubiese vitrio por toda la manipulación que se había hecho en estamos cerrando la conjuntiva. Había que poner varios puntos, ¿no? Que obviamente esto hubiese sido más rápido si teníamos el adhesivo tisular. Y pues así es como quedaba el ojo en el posoperatorio. Entonces, salió un reporte en el 2003, me parece, sí, donde revisaban la literatura desde el año 90, ¿ya?
Y hasta el 2003, un reporte de la Academia Americana de Oftalmología que nos decía que en ese momento, en el 2003, no había evidencia suficiente para demostrar la superioridad de un tipo de fijación o de lente sobre otro, ¿no? Entonces, qué importante es cómo se ha ido desarrollando las cosas. Este es un artículo de, uy, perdón, me pasé. Es una revisión de la literatura de los lentes intraoculares fijados a la esclera. Hace una revisión, ¿no? De Yamané en el 17, Ishikawa en el 19, Kelkar en el 2018. Y cada uno describía una fijación escleral, pero con alguna variante de esta, ¿no? Entonces se vio que sí, pues es importante y es mejor, es una posición más anatómica, la fijación escleral, eh, pero habían ciertas variaciones que permitían que la cirugía sea o un poquito más complicada o un poquito más fácil. Y que también aquellos que utilizaron suturas se vio que tuvieron más complicaciones que los otros que no. Entonces, acá para presentarles otra técnica, es la de Agarwal, que es la de Yamané, que como van en la evolución de cómo se fueron presentando las técnicas, nosotros las fuimos adaptando a lo que nosotros teníamos y que se nos hacía mucho más fácil, ¿no? Esta es una paciente que nos llegó con una faquia que tuvo una complicación quirúrgica y venía para un implante secundario, ¿no? Lo importante de la técnica de Yamané es marcar los ejes 180 uno del otro. Luego se marcan dos puntos. El punto A, en este caso, va a ser a 2 milímetros del limbo y el punto C va a ser 2 milímetros del punto A, porque desde el punto C hasta el punto A voy a tunelizar el bolsillo donde va a quedar atrapada la áptica que voy a generar. Y los puertos de ingreso para un mejor manejo son a horas 12, teniendo en cuenta que este es el paciente que estoy operando, por eso les digo que es horas 12, la incisión principal y cercano a mis sitios de exteriorización de las ápticas, 2 paracenterios. Que sería el punto A. Y el otro punto también a 2 milímetros eh, paralelo a esa incisión. El marcaje es importante, vemos como este ojo no tiene mucha tonicidad, está áfaco, contracciones más o menos a horas 12, 2 de la pupila, y ahí vemos cómo estoy más o menos tunelizando mi jeringa de tuberculina desde el punto C hasta el punto A, luego me inclino y recién hago el ingreso, como hacen nuestros amigos retinólogos. Luego hago lo mismo con la otra aguja. Es mejor hacerlo mientras el ojo esté cerrado, tiene tono, para que no nos perdamos en el plano, ¿no?
Ahí vuelvo a ingresar al ojo. En este caso estamos usando agujas número 27. Estoy haciendo las paracentesis respectivas, porque obviamente si tengo una deformación de la pupila, ahí hay bandas vítreas. Entonces, eh, se podía observar en la, eh, en el examen de lámpara de hendidura que había tracción del vitrio hacia adelante, ¿no? Aparentemente habían tenido una ruptura de cápsula posterior y ahí se ve como la banda vítrea. Debimos colorearla con transinolona pero en realidad con el microscopio, obviamente, a diferencia del video anterior, acá ya se ve mejor, tenemos un mejor microscopio. Estamos hablando que esto lo habremos hecho en el 2018, más o menos. Y el otro primer video había sido en el 2012, entonces habíamos mejorado de la tecnología. Estamos haciendo la vitrectomía anterior, amplia pero como no era un paciente nuestro, no sabíamos cuánta vitrectomía se había hecho, si es que se había hecho. Aparentemente no se había hecho adecuadamente porque habían transportado los vicios. Y lo que vemos, lo que hemos, algunas modificaciones o lo que hemos ido viendo es que antes de meter viscoelástico, obviamente que ponemos viscoelástico dispersivo para proteger nuestro endotelio, nos ha ido mejor en el postoperatorio cuando usamos un mantenedor de cámara, ya que no necesitamos inyectar viscoelástico eh, y tenemos mejores controles postoperatorios de la presión, ¿no? Estamos haciendo el ingreso a cámara anterior. Y acá un comentario eh, para los que hacen esta técnica. Eh, yo no tengo ningún interés de tipo comercial, pero los mejores lentes, si tenemos Alcon y Johnson y Johnson, los mejores lentes son los de Johnson y Johnson para esta técnica, porque tiene las ápticas más duras y se rompen menos. Entonces acá estamos inyectando un lente Technics de 3 piezas, no tiene el cromófono en la óptica. Y a mí lo que me gusta es hacer el paso de la primera óptica de frente, sin necesidad de meter una pinza, y rápidamente exteriorizo la APCA y ahí con un cauterio de bajo poder estamos creando el bulbo que va a quedar eh, metido en esa tunelización, por eso es tan importante hacerla, y que quede cubierto por conjuntiva. Y ahí, como ven, estoy introduciendo ese bulbo al túnel que creé. ¿Okay? Acá vamos a intentar con la técnica, tomando parte de otras técnicas, ¿no? Que es la de Agarwal, del handshake technique, darme la áptica con una mano. Y esta parte de meter la segunda áptica es un poquito más difícil, entonces la idea es tratar de empujar el iris con la aguja que me va a recibir la áptica, introducirlo un poco al lumen de la aguja número 27 y gentilmente la exteriorizamos y salió. La agarramos porque si no se regresa. Y con el cauterio de bajo poder, acá, estos videos son un poquito largos porque he tratado de que sean más
demostrativos para que vean cómo hacemos las cosas, porque el objetivo, nuestro público objetivo son los residentes, ¿no? Y ahí vemos cómo estamos introduciendo bien en el bolsillo para evitar la exteriorización de esa áptica y colocamos una sutura final. Ahí recién el residente me dijo, no mentira, no le voy a echar la culpa al residente. Nos dimos cuenta que teníamos triamcinolona, lavamos para ver que no quede ningún tracto vítreo y pues no quedaba nada. Eso que están viendo que se absorbe, que pareciera vitrio, es el viscoelástico, ¿no? Retiramos nuestro eh, mantenedor de cámara y la cirugía se dio por finalizada. Es mucho menos traumática. Créanme que los flaps, el abrir la conjuntiva y todo esto, pero tienen que plantearla bien y ver cómo la van a hacer antes de intentar realizarla, ¿no? Entonces, estos son los resultados que se mantienen a lo largo del tiempo de la técnica de Yamané, ¿ok? Que disminuyen, obviamente, se mantiene el contagio de células endoteliales, que la agudeza visual eh, mejor corregida es muy buena. Eh, Acá son los diferentes tipos de lentes que usó eh, Yamané en su primer estudio. El X70, que acá no lo tenemos en el país. El Z9, que es el de Abbott, de Johnson Johnson ahora. Este de acá de Kowa, que tampoco lo tenemos. Y este MA60MA, que es el de Alcon de la serie Expand. O sea, de 3 piezas, ¿no? Y la media de la inclinación se refiere a los grados de inclinación que tenía, era de 3.4 grados más o menos 2.5, ya que estamos en época de elecciones. Eh, y la media de diferencia refractiva, pues, es esta y se debía, en realidad se debe a la localización, cuán bien yo mido mis 2 milímetros posteriores al limbo, ¿no? Complicaciones tempranas, hemorragia vítrea, hipotonía, aumento de la presión, edema corneal. Sí, las hemos tenido, eh, porque obviamente en la curva se van presentando, pero se han ido manejando todas. Captura de iris de lente por el iris, no las hemos tenido. Yo creo que eso es muy importante ponerlo por detrás. Y algunos inclusive mencionan que sirve de mucho realizar una iridotomía quirúrgica para que el flujo del vitro y el acoso no manden el iris hacia atrás. Edema macular cistoide, en realidad no hemos tenido mucho y presión ocular elevada. Sí, al inicio cuando dábamos mucho visco, ¿no? Pero después cuando cambiamos al mantenedor de cámara, nos ha ido súper bien. Esto para presentarle, pues sí, que él en los lentes, me imagino que serán, yo sé que los de Abbott y los de Alcon son de 6 milímetros, pero los otros de repente tienen óptica de 7, tenían menos porcentaje de captura de lente en el iris. Acá para mostrarles los lentes de Johnson Johnson, que tienen un diámetro de 6 y una inclinación de 5 grados. Estos son los de Alcon, que también tienen diámetro de 6 y una inclinación de 10. Pero como les dije, si quieren empezar, elijan los de Johnson Johnson, porque la áptica, el material del PMMA es mucho más rígido, más duro. El de Alcon se parte rápidamente.
Entonces la técnica original, Harvard la fue, perdón, Yamané la fue puliendo y fue usando agujas de 30G, pero son agujas de 30G, o sea, las que tienen la base amarilla, pero son de pared delgada, ¿ok? Esas yo no he visto, no tenemos acá. Entonces, ante eso, nosotros usamos 27, las agujas 27G y no tenemos ningún problema. El video que ustedes vieron es con 27G. Y acá supuestamente comparaban grupos eh, usando la de 30G y la de 27G, un estudio a 2 años, eh, y lo que mostraban era que había obviamente más complicaciones en, cuando se usaba la aguja de 27, obviamente porque es un lumen más grande, posibilidad de que el lente se caiga o que haya extrusión del lente, pero realmente esto uno lo va aprendiendo y hay menos complicaciones. Y yo creo que este estudio está sesgado porque al inicio hacían con 27 y después con 30, por ende ya tenían una curva más rápida. Entonces, ¿cuál es el tip ahí? Es hacer un bulbo no muy grande que pueda entrar al, eh, a la tunelización que yo hago con la aguja de 27 y asegurarme de que esté metido. Eso me va a prevenir extrusiones, posibilidad de que se metan gérmenes y todo eso. En este estudio, que lo hicieron con lentes Alcon, mostraron que la fijación escleral es obviamente más estable que fijación con las técnicas tradicionales de sutura. Pero después vinieron unos especiales y salieron las suturas de Gore-Tex que empezaron a usar, las cuales en realidad no las hemos probado por falta de materiales y porque estos lentes que utilizan, que son los acreos, que son especiales, que vienen como dos loops en lugar de ápticas a cada lado por donde se va a pasar la sutura y se va a tener que exteriorizar. Eh, entonces ellos, al crear estos lentes, lo que al hacerle tanto a los acreos como a los en vista, esos dos loops hacen ese efecto de hamaca que tiene o de tip del lente ya se ve, pero yo sigo creyendo que la fijación escleral de los lentes es una muy buena eh, opción en un hospital eh, para residentes que tienen que aprender a hacer, a manejar, cualquiera de las dos, ¿no? Las que se adapten o las modificaciones que han habido de estas. eh, y que pues que tienen que manejar, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, desde el punto de vista eh, personal, he visto que mejor nos adaptamos con la Yamané. Es mucho más rápida también, es menos traumática, pero sí hay factores y una curva que se tiene que aprender, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, queja, avance de la OMPE. Ok, Alfredo, gracias. Alfredo, yo tendría una pregunta. No recuerdo habértelo escuchado, pero me lo hizo recordar la clase que tuvimos con Carlitos Siberio el día sábado. En situaciones en las que hay un riesgo de inflamación escleral o conjuntival, ¿esta técnica, aún así se haría o tú crees que se deba tener alguna precaución?
No, en casos como esos, pues obviamente preferimos poner de repente un lente con fijación iridiana, tipo un Artisan para afaquia, ¿no? En los cuales, por ejemplo, hay no sé, una escleritis o algo. Eh, y muchas veces es preferible dejar, porque esclera e iris, por ahí siempre van los temas inflamatorios. Muchas veces es mejor dejarlo áfaco hasta que todo el cuadro esté tranquilo y recién ahí plantear algo, ¿no? Este, así que lo que es muy sencillo es poner un artisan de afaquia, ¿no? El tema es que es un Ujú. costo adicional, tenemos que calcularlo, acá eh, el paciente tendría que comprarlo y tenerlo, ¿no? Eh, entonces, sí, pues yo me esperaría De acuerdo. y según viendo cómo va la inflamación, plantearía algo como eso, ¿no? Ahora, me imagino que para el Sí, Artisan también tienes que ver la integridad del iris, ¿no? Y a veces estos pacientes hacen sí, uveitis también. Sí. sí, sí, por eso le decía, ¿no? O sea, a veces es mejor dejarlo áfaco, obviamente pues que no haya vitrio y todo eso que complique las cosas, ¿no? Una Ujú. afaquia bonita, como se diría, con cirotomía periférica y todo el tema, para que se controle el cuadro, ¿no? Y muchas veces es mejor que usen, como lo ponía al inicio, ¿no? Un lente de contacto o sus gafas para no eh, empeorar el cuadro. Claro. Memo, no sé si querías hacer algún comentario, vi que se prendió tu cámara. Sí, sí, Willy. Dime. Sí, es una excelente técnica la que se está haciendo y el bulbo que se hace, hay que recordar que eso la mayoría de veces hemos utilizado un cauterio para hacer esto, ¿no? Yo tengo una reserva sobre cuando hay inflamación en cualquier capa del globo ocular, ¿no? Tienes un riesgo muy alto de que puedas, como es un cuerpo extraño, producir uveitis o eh, escleritis a repetición. Es mejor tener un ojo a faco y poder utilizar cualquiera de las otras eh, utilidades ópticas para evitar de esto, ¿no? Sí, es un problema por la recurrencia a veces de las... He tenido un paciente que he tenido varias veces la recurrencia, a veces por el prurito de corregir esa faquia, se tienen más complicaciones y he tenido que retirar el lente y el ojo volvió a la normalidad y se controló adecuadamente, ¿no? Entonces, hay que saber sopesar el riesgo versus el beneficio que uno tiene cuando hay procesos inflamatorios en cualquier capa del globo ocular, ¿no? Ok. Ujú. Bien, Acá Memo. la jefa Cintia, de creo que habían residentes preguntas. sí, me Eh, estaba preguntando que qué Anthony, pasa ¿no? si se rompe la áptica. No. Ah, el poder del lente de Anthony primero. eh, sí, Eh, doctor. El doctor Anthony ¿Cómo pregunta, claro, es el mismo cálculo del lente para bolsa, pero tienes que ver que la constante es distinta porque estás usando un lente de 3 piezas, nada más. No Ujú. varío nada más. Y sobre si se me rompe la áptica, ¿qué tendría que hacer? Si se te rompe la áptica y nos ha pasado con los lentes de Alcon, si es un extremo muy, muy distal, haces el bulbo en tierras y a la otra, a la áptica, a la segunda áptica, también la tienes que este,
como que amputar la parte que cortaste para que quede simétrico, si no el lente te va a quedar descentrado. Esa es una opción. Ahora, si la óptica se te rompe de un lugar donde no te va a permitir hacer la técnica de fijación escleral, vas a tener que sacar el lente y poner otro. Pues si se queda muy pequeña, acuérdate que o sea, las ópticas están dentro del ojo y sirven como para que el lente caiga. Si yo la tengo muy acortada, voy a hacer que este lente, por más de que yo le deje mucho espacio a una óptica, se vaya a descentrar. Entonces, me va a tocar cambiar el lente. O sea, sacar y poner otro lente. Ok. ¿Alguien más? Avances de la OMP, ¿alguien sabe? Se sigue ¿No? acercando cada vez más. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que esperar hasta el final. Listo. Doctor Fernández, disculpe, yo tengo una consulta antes de terminar la clase. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas y cuáles serían las contraindicaciones relativas para nosotros poder realizar un implante secundario del hígado, ¿no? A veces eso como que, bueno, a nosotros como residentes nos queda la duda, ¿no? Te escuché interpretado, pero creo que me preguntaste las contraindicaciones relativas y absolutas Sí, para... sí, doctor. Para realizar un implante secundario de lente intraocular. Pues, a ver. Yo creo que la primera sería que tengas un ojo inflamado, infectado, que no tengas un medio adecuado, externo, tengas una blefaritis horrible, una uveitis, una escleritis, cualquier proceso inflamatorio, no solo adelante, sino que también tienes que revisar la mácula, la retina, ver que no haya desgarros, toda edema macular, porque vas a manipular y vas a generar inflamación. Entonces, la inflamación es eso. Ahora, si no hay inflamación y es factible esta técnica, nosotros la hemos hecho acá, el doctor Mitsurai no me va a dejar mentir, hasta en niño, el Yamané. Entonces, más que verlo como absoluto y relativo, o sea, toda faquia, si puede resolverse de manera quirúrgica, y deberías plantearlo así, se puede hacer, ¿no? Entonces, tienes que tratar de ver cuáles son tus mejores opciones según la revisión de la literatura y según lo que uno pueda hacer o lo que tenga a la mano, ¿no? Por eso nosotros, mi charla se ha ido básicamente presentando lo que nosotros hemos podido hacer según lo que nos hemos ido adaptando. Pero cualquier proceso inflamatorio, infeccioso en el globo ocular, pues sería mi contraindicación absoluta. Y relativas, pues los pocos años que tengo acá me han enseñado que la prudencia es la mejor amiga de las posibles complicaciones, ¿no? A veces sí entramos con casos súper complejos, ¿no? Que han sido, parece que no los hubiesen operado, ¿no? Sino que les hubiesen hecho una guerra, ¿no? Dentro del ojo y tratamos de solucionar eso, pero ya iba a depender de cada uno, pues, qué tan capaz se siente para hacer esas cosas, ¿no? Gracias. Bueno, no hay más preguntas, ¿no es cierto, No, Cintia? doctor, no hay más preguntas. Listo, Alfredo. Entonces,